agradecimiento primero que nada, en general, bueno, ni que hablar al autor del libro, de todos estos libros en realidad, Schubert Flores, Macella. Escribió un libro sobre Telémaco Morales, que fue un cantor también muy conocido en otras épocas, y escribió sobre Víctor Lima, que es el que les va a presentar hoy. Además ahora me estaba mostrando también algunos otros que están por acá, de Atahualpa Yupanqui, lo han oído nombrar. ¿Sí? Atahualpa Yupanqui. Muy bien. Y aquí también de Atahualpa Yupanqui. Así que bueno, agradecidísima de que estén acá para pasar del frío. Agradecida a Maidana también, nuestro cantinero que nos ofreció el espacio al lado de la estufa. Encantados de visitarlo. Y acá un cantor del pueblo que tenemos también que nos va a ambientar la reunión. Así que bueno, bienvenido y todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Soy nacido en Guichón, ciudad del departamento de Paysandú, criado entre la Campaña y la ciudad de Tacuarembó, y hace 48 años que vivo en Buenos Aires. Yo hoy llegué para presentar el libro sobre Víctor Lima. Nació en 1921 en Salto, el año pasado se cumplieron los 100 años de su nacimiento, y es más conocido también porque, bueno, tuvo la suerte de que en la década del 60 y del 70 los olimareños, un dúo importantísimo del Uruguay, oyeron hablar de los olimareños, cantaron en la escuela por casualidad Sembrador de Abecedario, un homenaje a José Pedro Varela. Bueno, el autor es Víctor Lima. Los olimareños le grabaron 26 temas. Todos temas éxitos, Cosas de Artigas, Tierra de Artigas, Nostalgias olimareñas, A orillas del Olimar, temas muy importantes para la gente de 33, pero también grabó Adiós mi Salto, hizo La Sanducera, en fin, cantidad de temas preciosos. Víctor pasó a la posteridad como un cancionista, pero yo demuestro en el libro que además de ser un cantor y un músico, fue un gran poeta, un extraordinario poeta, recién hoy se lo está reconociendo. Y por esto de que también era un hombre del interior, aún hoy no figura en ninguna antología de la literatura uruguaya. Se lo desconoce en cierta medida. También fue un autodidacta. Hizo sexto de escuela únicamente. Y primero el liceo, quedó repetidor y no siguió. Y acá otra cosa que yo señalo en todas las charlas. Yo, por ejemplo, hace pocos años pude recibirme en la Universidad de Buenos Aires. Soy licenciado en Ciencias Antropológicas y también graduado en Folclore, Mención, Cultura Tradicional. Pero no todos los estudiantes tienen la posibilidad de llegar a la universidad y recibirse. Yo valoro muchísimo, y ustedes deben de saber, que hay otra universidad, que es la universidad de la vida, la universidad del camino, la universidad de la calle. Que si uno sabe atender, observar, prestar atención, hablar con los abuelos, escuchar los consejos de los mayores, las enseñanzas que nos dan los maestros en la escuela primaria, que es la base de donde arrancamos. Si uno todas esas cosas las tiene en cuenta, puede llegar muy lejos. Es el caso de Víctor Lima, que apenas con sexto de escuela nos ha dejado un legado poético y un legado musical impresionante. Porque bueno, era un talento, no cualquiera tiene el don y el talento que tenía este tipo, ¿no? Fíjense ustedes que era tan talentoso y tan increíble que su obra musical y poética la hace sin saber música, sin estudiar música. Víctor, hay una cosa que se llama partituras, que es lo que uno estudia, el solfeo, estudian los músicos, ¿no? Bueno, Víctor no tuvo la posibilidad, yo calculo que ni quiso estudiar, porque era un tipo así que rehuía lo que era método, etcétera, etcétera. Tampoco tocaba la guitarra, no tocaba el piano, no tocaba el bombo. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo pudo hacer esa música que hizo, esas canciones? Bueno, usando
el instrumento más importante que tiene el ser humano, que ¿cuál es? La voz. La voz. Bueno, Víctor Lima cantando a capela es como yo estoy hablando, ¿no? Solamente así, diga que yo no sé cantar nada, ¿no? Si me puedo cantar algo, lo corro inmediatamente. Pero Víctor cantaba y de esa manera componía esas canciones. Piensen que no había grabadores, no había WhatsApp, el celular, ¿no? Todo acá. El tipo tenía una memoria de elefante. Se le ocurría una canción, la repetía y la grababa en la cabeza. Pero no una canción, es cientos. Imagínense la capacidad de memoria, la capacidad cerebral y la capacidad creativa que podía tener, ¿no? ¿Y de dónde sacaron la música de las letras? Y quienes lo escucharon, o sea, por ejemplo... Tomaron la melodía de... Claro, Braulio y Pepe, los olivareños, fueron alumnos de escuela primaria a donde Víctor Lima iba a enseñar canto. Otra cosa increíble. Sin saber cantar. No, sabía cantar. Pero sin ser músicos te enseñaba canto. Claro. O sea, era un músico intuitivo, era un señor músico, un extraordinario músico. Citarrosa, por ejemplo, es un caso... Apenas tocaba la guitarra, pero también es un caso de un músico intuitivo. Bueno, yo no sé si Citarrosa escribía partitura, creo que no escribía partitura, y tampoco leía partitura. Pero con esa habilidad que tenía para cantar, lo recibían en innumerables escuelas del país que él recorrió y enseñaba a cantar a los niños. Y dicen los maestros que lo conocieron, ¿no? Y han fallecido casi todos, estamos hablando de los años 50, han pasado 70 años, pero yo hablé hace 20 años con muchos maestros que habían estado con Víctor Lima y me decían, o sea, cada escuela tenía, por lo general, un profesor de música. El profesor de música no lograba que todos los niños cantaran. Víctor Lima lo lograba instantáneamente, tenía una habilidad y una forma muy especial. Claro, el tema que en aquel entonces las canciones escolares, generalmente eran canciones escolares que tenían que ver con el búfalo de América del Norte, con el copihue de Chile, y Víctor Lima le cantaba a las cosas concretas que ustedes conocían. En 33 le cantaba al río Limar, al yerbal, a los personajes del pueblo, a los árboles que todos ustedes conocen, a los pájaros que conocemos. Entonces, son cosas conocidas por los niños y eso facilitaba enormemente, ¿no? A veces uno de los problemas de la educación es ese, de no dar cosas concretas y cosas que tienen que ver con el pago, con el lugar donde nosotros estamos, ¿no? Porque los programas, bueno, generalmente se hacen en Montevideo o se hacen en otro lado y no contemplan a las localidades. Bueno, Víctor Lima, como gran observador, como hombre del camino que fue, supo adaptarse a las necesidades de cada lugar. Braulio y Pepe, cuando iban a la escuela primaria, ese tipito que era Víctor Lima, que era un flaquito, desgarbado, les enseñó a cantar buena parte de las canciones que después ellos grabaron. Aparte, cuando las grabaron, Víctor vivía. Así que yo supongo que varias veces lo habrán llamado, che, ¿cómo es la música de esto? ¿Cómo es la melodía? Y nosotros, que son señores músicos también, la sacaron inmediatamente. Ahora, él fue un autodidacta en el sentido de que no tuvo una enseñanza arreglada, permanente y superior. No hizo liceo, no hizo facultad. Pero él eso lo suplió, yo le decía, el camino, observar, etcétera, etcétera. Pero también la lectura. Y ahí volvemos a la importancia del libro. Víctor Lima fue un voraz lector, un tipo que se leía todo, especialmente buenos libros de literatura, de poesía, por ejemplo, de los maestros españoles García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, y acá en América César Vallejo, José Hernández, el autor de Martín Fierro. También su gran maestro fue Atahualpa Yupanqui. En eso, por ejemplo, Víctor Lima tiene un parentesco con Telemaco Morales. Telemaco Morales fue muy amigo de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui es un guitarrista, folclorista,
cantor, poeta, escribidor argentino notable, un tipo referente. Bueno, Víctor Lima también fue muy amigo de Yupanqui y aprendió muchísimo de Yupanqui. A los 16 años se fue por primera vez de Salto y a partir de ahí él estuvo atraído por el camino, por el andar. Él se bautizó andapagos, es decir, un tipo que camina, que anda. Algunos le llaman cantacaminos, cantacalle, y entre todo lo que anduvo por Argentina también, bueno, por Paysandú, por Montevideo, por Rivera, por Maldonado, llegó a 33 y ahí en 33 es donde más permaneció o a donde más volvió, porque encontró en 33 una gran contención cultural. Había un pasado de grandes poetas en 33, de grandes cantores, de ahí es Serafín J. García, el autor del libro Tacuruce, que aún hoy es de los libros más vendidos en el país. Y sobre todo encontró ahí una generación de maestros, de grandes maestros. Habrán oído hablar ustedes de Rubén Lena, el autor de A Don José. Bueno, pero como Rubén Lena estaban mayores, Homero Macedo, Julio Macedo, una generación de maestros que lo comprendió a Víctor Lima, que lo entendió, que se dio cuenta que a pesar de los vicios que tenía Víctor, de las cuestiones negativas que tenía Víctor, era un gran poeta, un gran músico y que tenía cosas valiosas y que había que comprenderlo, que había que protegerlo, que había que ayudarlo. Porque Víctor fue un tipo sin ambiciones materiales, por lo tanto nunca tuvo un trabajo fijo, fue un bohemio. Y además de ser un bohemio, fue muy amante de las reuniones de amigos, un ser de una exquisita sensibilidad. Ustedes habrán escuchado que los artistas a veces para entonarse, para darse coraje, precisan una copita. Bueno, Víctor copita va, copita viene, la llegada al mostrador, los amigos, los boliches, terminó cayendo en el alcoholismo. Un borracho, un borrachín, ¿no? Con el agravante que tenía problemas de sueño, otros trastornos de los cuales padece un alcohólico. Y empezó a tomar un medicamento que se lo recomendó un médico, Namurón, que es un psicotrópico, que es una sustancia adictiva que se recomienda para gente con problemas de sueño, de depresión, pero es un remedio que hay que tomarlo rigurosamente a determinada hora, no excederse. Y si yo les digo que este era un caminante, que este era un anárquico, que era un bohemio, no tomaba de cualquier forma y de cualquier cantidad. Aparte, como era un tipo muy simpático, muy entrador, lo primero que hacía cuando llegaba a Nico Pérez o a José Valle o a Retamosa era hacerse amigo del farmacéutico y le daban remedios sin control. Y además lo mezclaba con una borrachera, con alcohol, con lo cual hacía una mezcla explosiva que lo llevó a una degradación física tremenda. Y vivió solamente 48 años. Y yo les decía, no tenía intereses materiales, nunca registró todos esos temas, éxitos de él, nunca los registró, por lo tanto, nunca percibió un peso por derecho de autor. Cuando le dijeron, che, te escribimos la partitura, andá, hagalo, la registrás y te vas a hacer de unos buenos pesos. No, mijito, no, compañerito. Mis obras son del pueblo y las cosas del pueblo no se ven. Y así el tipo siguió adelante con la pobreza que no le importaba, siempre había algún amigo que le daba para quedarse o lo ayudaba con la comida, pero cada vez peor, y perdiendo amigos en ese estado, ¿no? Fue un ser de extrema sensibilidad que aparte de la creación, de la poesía y de la música, se preocupaba enormemente por saber qué somos, porque en definitiva el ser humano es un misterio, ¿no? Ustedes ya se estarán preguntando, pero
¿cómo es esto? ¿Cómo nos engendran? ¿Cómo vivimos? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué se muere uno antes que el otro? ¿Cuál es el misterio de la vida? ¿Cuál es el misterio de la muerte? Preocupaciones casi filosóficas. Ese tipo de cosas nos preocuparon muchísimo, ¿no? Y bueno, en ese estado físico que le digo, psicofísico, sin encontrar respuestas, imagínense, aparte, caminando por las nubes, buscando la belleza, la perfección. Una vida complicada, muy compleja. Algunos dicen que por momentos era un ángel, realmente un tipo muy agradable, que hacía esa belleza, que daba gusto estar con él, pero por momentos era un demonio, siempre oscilando entre el ángel y el demonio. Y bueno, terminó mal, terminó muerto trágicamente, murió ahogado en el río Uruguay. Se piensa, la mayoría de la gente, digamos, la historia dice que se suicidó. Yo en el libro dejo abierta la posibilidad de que haya sido un accidente. Él se murió en un lugar del río Uruguay que le llaman, creo que le llaman la Piedra Alta, algo de alta. Son unas barrancas que tienen más alta que aquel edificio, 20 metros al río Uruguay, a pique, ¿no? Nadie lo vio que se tirara, no dejó ninguna carta. Así que en un estado de borrachera o pasado con los medicamentos que tomaba, perfectamente pudo haber tropezado, se pudo haber resbalado, se pudo caer. Y bueno, es un misterio que solamente él lo podría resolver. Pero bueno, hasta ahora no conozco ningún muerto que haya. Así que esa es la situación de Víctor. De eso trata el libro. Los dos libros son ensayos de investigación y son obras de rescate cultural. De rescate cultural porque, bueno, en el caso del Telémaco yo trato de rescatar un gran guitarrista, como les dije, que hoy ha sido olvidado. Y en el caso de Víctor Lima, también de rescate cultural y sobre todo de rescate del hombre, porque ustedes tienen que pensar que, bueno, ambos fueron grandes artistas. Víctor fue un gran artista, pero detrás de ese gran artista hay un ser humano de carne y hueso. Nos hemos acostumbrado a que, bueno, los artistas parece que están en otro plano, ¿no? Como los héroes, los vemos en la plaza o en la plazoleta, un busto de bronce, pero detrás de ese busto y de ese ser que llegó al bronce, hubo un hombre o una mujer, seres de carne y hueso, que tuvieron hijos, que se casaron, que se divorciaron, o como en el caso de Víctor Lima, que por ahí fue un borrachín, murió trágicamente. Pero bueno, esa condición humana, que yo creo que la tenemos que saber, que es útil conocerla, no empaña la obra de estos grandes artistas. Las obras de ellos van a ser siempre la belleza que son y van a tener la importancia que tienen. Pero sabiendo nosotros quién fue el hombre, quién estaba detrás, quizás comprendemos mejor esa obra. Es una milonga. Es una milonga. Se llama Las dos querencias y se refiere a Salto, su querencia, su pago de nacimiento, y que siempre lo quiso y a donde siempre estuvo volviendo, y la otra querencia, 33, el Olimar, ¿no? Aquí me pongo a cantar sin salirme de la huesa, mi canto sin ser estrella alumbra mi caminar. Me tienen que perdonar si lo digo divagando, que mientras voy procurando definir mi pensamiento, me hace bullas el contento de cantar como jugando. Nacido en tierra aromada de naranjales en flor, mi vista tiene el calor de la luz anaranjada, de la ausencia desvelada
de ser yo mismo una ausencia. Un día encontré querencia lejos del salto oriental, mi dulce tierra natal, aquella de la inocencia. Hoy sueño después de andar por huellas desordenadas, en las orillas de besar, por un río de cantar, el apacible olimar, mirándome dulcemente, es querencia del ausente que solo sabe pensar. ¿Qué río para soñar, olimar, tiene tu gente? Entre presencia y ausencia de dos pagos de mi flor, siento ese amargo dulzor que da ausencia y presencia. Lo digo sin complacencia, tal vez complaciéndome, eso sí que no lo sé, porque todo peregrino se entiende con el camino sin preguntarse por qué. Muchas gracias.